Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una clase cortita, y bueno, sin actividad, como les adelanté en el grupo. Eh, y ya terminando la unidad 4, ¿sí? Es unas nociones generales sobre la tributación, que obviamente está bueno que conozcan. También trayéndolo un poco a todo lo que fuimos viendo, porque ven que obviamente todo va a estar conectado. Así que bueno, cualquier duda sobre lo anterior, sobre esto, sobre lo que sigue, actividades, lo que sea, me preguntan por acá o por el grupo, como siempre digo. Así que ahora les voy a compartir el PowerPoint y comenzamos. Bien. Bueno, como les dije, vamos a ver las nociones generales de la tributación. ¿Y a qué nos referimos? Vamos a hablar todo de lo que son derechos, impuestos, tanto para la IMPO como para la EXPO. ¿Sí? Vamos a basarnos en eso nada más. Y en un pequeño universo que tenemos acá en Argentina. Bueno, también repasando algunos conceptos, tenemos que en cuanto a medidas de política comercial, tenemos aquellas que son arancelarias o cuantitativas, que son las que se pagan, y estas impactan en el costo de la mercadería importada o exportada. Se toman sobre la base imponible, donde, como ya vimos en valoración, en IMPO se toma la base CIF, el Incoterm CIF, y en EXPO se toma la base FOB, el Incoterm FOB. Por otro lado, que son complementarias muchas veces, están las medidas no arancelarias o cualitativas que se cumplen, ¿sí? No tiene que ver con la parte monetaria. Estas impactan en la cantidad de mercadería importada o exportada, son las denominadas verdaderas trabas al comercio, pero al igual que la arancelaria o la cuantitativa, ambas se definen por la posición arancelaria de la mercadería. Como yo les dije en la parte de clasificación, la posición arancelaria sirve para determinar este tipo de medidas. ¿Qué derechos, impuestos a pagar? Y toda esa información que nos dice solamente la posición arancelaria correcta. En cuanto a medidas arancelarias o cuantitativas, tenemos obviamente los derechos, ¿sí? Nada más simple que eso. Y en cuanto a no arancelarias o cualitativas, tenemos todo lo que son las trabas, ¿no? O sea, alguna previsión, literalmente, algún cupo, algún requisito fitosanitario que si no lo cumplo no puedo importar o exportar, cosas así. Después tenemos los derechos o aranceles, ¿sí? Esto lo vemos en importación, con los derechos de impo que vimos, y referidos a esto, tenemos que saber los rangos, ¿no?, que existen, porque uno no puede, como país, digamos, cobrar los derechos que se le antojen, ¿sí? Actualmente, digamos, los derechos en Argentina son los ad valorem, y se eh, respeta un máximo del 35%, que es el arancel consolidado que está acordado por la OMC o Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Otro concepto asociado también con estas preferencias arancelarias es la preferencia porcentual, ¿sí?, que está negociada con distintos países como son la parte de la ley Mercosur, Israel, Egipto, Sudáfrica, India, etc. Después lo vamos a ver, ¿no?, estas preferencias porcentuales. Eso en IMPO. En Expo es las mal llamadas retenciones, ¿sí? A eso se refieren con los derechos, que como lo vemos son los problemas que tiene el campo, ¿no?, porque son las que se les cobra más, así que bueno. Después tenemos las tasas, ¿sí?, que además los derechos se van a pagar tasas, que son una retribución a un servicio prestado. En la actualidad tenemos la tasa de estadística, ¿sí?, que actualmente es del 3% y solo se paga en importaciones. En importaciones que no tengan certificado de origen. Porque recuerden que el certificado de origen
la ventaja que nos da cuando es Mercosur es, o sea, solamente Mercosur, tenemos un 0% de derechos y un 0% en cuanto a tasa de estadística. Después tenemos impuestos, o sea, tenemos derechos, tasas e impuestos, y los impuestos se aplican solo en importaciones, ¿sí? La idea de los impuestos es igualar la mercadería importada con la nacional en cuanto a valor monetario, ¿sí? Esa es, digamos, la finalidad, pero bueno, como todos sabemos, lo que hace en realidad es encarecer un montón ciertas cosas, y también el abuso, ¿no?, de la cantidad de impuestos que hay y sus porcentajes, ¿no?, aplicados. Estos impuestos en la IMPO que actualmente se cobran son el IVA adicional, el impuesto a las ganancias e ingresos brutos, ¿sí? Entonces, con todo esto que vimos, ahora tenemos que la base imponible va a ser en IMPO el CIF más los derechos más las tasas, ¿sí? Y esa base imponible va a ser la que yo voy a tomar para calcular los impuestos. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de derechos que también existen, que son los antidumping. ¿Qué es el dumping? El dumping es cuando el valor FOB de las exportaciones es inferior al valor normal del mismo producto en el mercado interno del país de origen. Es decir, yo, China, voy a exportar un lápiz a Argentina a 5 centavos de dólar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo, China, también en mi país no lo vendo a 5 centavos, lo vendo a 10. Entonces, ¿por qué lo estoy exportando menos de lo que yo lo vendo a mi mercado interno? Eso sería dumping. Igual el dumping no solamente se reduce al tema del precio. Para que haya dumping en un país, debe demostrarse la existencia de un daño, ¿sí?, a la rama de producción, es decir, en este caso a los fabricantes de lápices de acá de Argentina, ¿sí? Y que ese vínculo, o sea, el daño, sea producto de este dumping, ¿sí? O sea, puede existir un daño a la industria nacional de lápices, pero no necesariamente por este dumping, así que eso también tiene que demostrarse. Entonces, cuando ya tenemos la existencia de dumping, es la Secretaría de Comercio de nuestro país quien establece el famoso valor nominal mínimo de exportación, ¿sí? Cuando hay dumping, para, de nuevo, igualar el tema de los precios y no perjudicar la industria nacional, existen estos mecanismos, ¿sí? Se aplica este derecho, que es el valor nominal mínimo de exportación, y tiene su formulita, ¿sí? El derecho antidumping, entonces, ahí lo vemos abajo, es igual al valor nominal mínimo de exportación menos el FOB, y nos da la I, que es un coeficiente, ¿sí? Entonces, tenemos que el derecho del antidumping es igual al coeficiente más el derecho de importación por ese mismo coeficiente más la tasa de estadística por ese coeficiente. Es decir, que el derecho antidumping va a ser, bueno, el valor unitario, ¿sí? Nos va a dar ahí. Entonces, la base imponible cuando hay dumping va a ser el valor, perdón, el derecho de importación, la tasa de estadística, el derecho antidumping y el valor en aduana, ¿sí? Todas esas cuatro nos van a dar la nueva base imponible en el caso solamente de que haya dumping. Obviamente, toda esa pequeña ecuación se va a tener que despejar, digamos, con los datos que tengamos de cuánto sale el derecho, de la tasa de estadística que tengamos. Ya con eso solamente es cuestión de hacer, digamos, las cuentas. Bueno, otro tipo de derechos son los compensatorios, ¿sí? Que básicamente se utilizan para neutralizar las subvenciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas subvenciones en cuanto a la parte agraria, porque no es su fuerte, ¿sí? El fuerte agrario generalmente es el nuestro, entonces los derechos compensatorios van a actuar, digamos, cuando el gobierno pone una subvención a cierto sector, ¿sí? Es el único derecho de importación que se calcula sobre el valor FOB,
¿sí? O en todo el IMPO se calcula sobre el CIF, excepto estos derechos, porque los subsidios que se aplican se calculan sobre el valor FOB. Entonces, para igualarlo, en este caso usamos la base FOB. El derecho compensatorio va a ser una alícuota, ¿sí? Que también se está establecida, por el FOB. Entonces, la base imponible, si hay derechos compensatorios, va a ser el valor en aduana más los derechos de importación, más la tasa de estadística, más el derecho compensatorio. En cuanto a la Expo, los derechos de exportación, tenemos una variedad, ¿no? Y acá vamos a nombrar así como muy por arriba la existencia de esta variedad, digamos, de alícuotas. Entonces, la agroindustria, sí, es el que tiene el derecho más alto y por eso las retenciones son un gran tema en nuestro país. Está alrededor del 33%, ¿sí? Acuérdense que tenemos un límite del 35% para IMPO, para Expo, más o menos, que es el establecido mundialmente, así que estamos muy cerca. Manufacturas, es muy variado, ¿sí? Obviamente depende de la posición arancelaria, pero puede ir de un rango del 2 al 10%, más o menos. Es un montón. Minería, alrededor del 8%. Y servicios, se aplica una alícuota del 5% sobre el importe de la factura de servicios, que está establecido así que bueno, más o menos es todos los rubros que tenemos y la variedad de alícuotas que se presentan en el caso de Expo. Impuestos vigentes, ya se los nombré, ahora les voy a decir cuál es la alícuota. Esto obviamente puede cambiar en meses, en años, es Argentina, así que todo cambia. En la actualidad, el impuesto a las ganancias es del 6%, los ingresos brutos son del 2,5%, el IVA general, digamos que se paga del 21%, o el 10,5% si la importación son bienes de capital, de informática o telecomunicaciones, y tenemos un IVA adicional del 20%. A esto se le va a adicionar una tasa estadística del 3%, como dijimos, si no se tiene certificado de origen del Mercosur. Y acá vamos a aplicar lo que dijimos, obviamente no derechos antidumping ni compensatorios, porque es algo muy específico, sino algo más genérico, que es lo que son las preferencias comerciales, ¿sí? Que eso se puede encontrar más fácil porque hay negociadas muchas con muchos países. Bueno, vamos a determinar el monto total a pagar a la aduana en concepto de tributos de importación, ¿sí? Tenemos que el país de origen es México, que tenemos 1.500 toneladas, a $12 la tonelada, tenemos un flete internacional de $650, un seguro internacional de $60, un derecho de IMPO de 18%, la tasa estadística del 3%, el IVA del 21%, el IVA adicional de 20%, ganancias 6%, ingresos brutos 2,5%, un arancel SIM, que generalmente está de $10 fijo, y nos dice que la mercadería está negociada en un acuerdo comercial que prevé una preferencia porcentual del 75%. Bueno, tenemos que determinar el valor CIF que corresponde a la base imponible para derechos y tasas. Primero, el CIF es la cantidad por el valor unitario, más el flete, más el seguro. Tenemos que teníamos 1.500 toneladas por $12 por tonelada, nos da, digamos, el valor, más, o sea, de la mercadería en sí, más $650, más 60 del flete y del seguro, y nos da un CIF de 18.710. Esta es nuestra base CIF, digamos, que siempre usamos para IMPO, para valoración, y ahora vamos a la parte de derechos e impuestos. Siguiente es aplicar esta preferencia porcentual, ¿no? ¿Cómo se hace? Acá hay que tener cuidado porque no es que es el 75% de la mercadería, ¿sí? Acá es el 75% de lo que ya se cobra. Entonces, lo que hay que hacer para calcular la preferencia porcentual es el arancel residual. Es decir, si a mí me cobran 18% de derechos de importación, como estaba nombrado en el ejercicio, yo no voy a pagar eso, voy a pagar un 75% menos de eso.
del 18%. Entonces lo que hay que hacer es sacar el 75% de 18, ¿sí? Que es 13,5. Entonces, como no voy a pagar ese 75%, a 18 le resto 13,5 y me va a dar 4,5. Y tiene todo el sentido, porque yo del 18% de derechos que iba a pagar, ahora aplicándole el 75% voy a pagar 4,5%, ¿sí? Que es el arancel residual que les dije, y que es mucho más bajo que 18%. Ahora, tengo que aplicar ese derecho de importación sobre la base SIF, así que aplicamos este 4,5 por 18.710, que era la base SIF, y me da que el derecho de IMPO es 841,95. Ahora la tasa estadística también sobre el SIF. La tasa estadística es del 3% fijo, siempre, excepto, bueno, que haya certificado de origen de Mercosur. Tenemos el 3% de 18.710 y nos da 561,30. Ahora, determinar la base imponible para impuestos. Ya tenemos CIF de la mercadería, tenemos cuánto es el derecho, tenemos cuánto es la tasa de estadística. Ahora, la base imponible para impuestos corresponde a la sumatoria del valor CIF más los derechos más las tasas. Entonces, tenemos 18.710, que es el CIF, más 841,95, que es el derecho, más 561,30, que es la tasa de estadística. Y me da que la base imponible es 20.113,25. Ahora calculo todos los impuestos, ¿sí? El IVA 21 sobre la base anterior, los 20.113,25, el IVA 21, el IVA adicional del 20, el impuesto a las ganancias del 6, ingresos brutos de 2,5, me van a dar todos los valores, y para saber todos los tributos que tengo que pagar, sumo todos los conceptos, que es el derecho de importación, la tasa estadística, el IVA adicional, ganancias, ingresos brutos y el avance del CIV. Y me da que por esa mercadería tengo que pagar un total, con todo incluido, de 11.369,31. Lo cual es un montón, lo verán, comparado con el precio real de la mercadería. Es como casi, digamos, doblar el precio de la mercadería, y a veces eso es la realidad. Hay muchos impuestos y tasas que encarecen muchísimo y duplican el valor de importación acá en el mercado local, digamos. Todo esto, ¿dónde está? ¿Dónde se refleja? Bueno, acá vemos un despacho de importación y está en la parte de abajo donde tenemos el concepto de cada uno, qué significa, y el porcentaje y el valor, digamos, monetario que tenemos que pagar. Errores más comunes que se cometen con todo esto de sacar tasas, impuestos, derechos, es calcular mal la preferencia porcentual, lo que les dije, no es el 75% de la mercadería, es el 75% en este caso del 18%, que era el derecho de importación. Así que siempre se calcula sobre el porcentual del derecho a pagar. Calcular mal la tasa estadística, siempre es el 3, excepto que haya un certificado de origen Mercosur, como puede ser el 0. ¿Aplicar los impuestos sobre la base CIF? No, se aplica sobre la base imponible, es decir, el CIF más derechos más tasas. ¿Sumar el CIF al total? No, porque yo ya tengo la mercadería, yo después tengo que saber lo que quiero pagar. Lo que quiero pagar son los derechos, las tasas, los impuestos, y eso, es suficiente. Y no tener en cuenta alguno de los tributos. Siempre hay que saber todo lo que corresponde y todo lo que hay que pagar. Y bueno, como les dije, esto era rápido. Espero que les haya dado un pantallazo de lo cargado que está, digamos, acá la parte de la tributación en Argentina, con el ejemplo y todo. Así que bueno, dejo de compartir y nada, los dejo con esta clase. Cualquier duda o consulta me preguntan y nos vemos la siguiente semana con ya la última unidad, la unidad 5.
y bueno, que tengan buena semana. Nos vemos.